Saludos mis queridos bípedos cuasi lampiños. Feliz viernes 13 les desea su congénere Efrem Watili. Hoy vamos a platicar sobre unas operaciones mágicas muy divertidas. Algo de lo que seguramente casi nadie ha escuchado hablar, ¿verdad? Ni en películas, ni noticieros o en las quejas paranoicas de algún párroco indignado. Me refiero a aquello llamado pacto. Así es. Hoy hablaremos de pactos con demonios, espíritus y demás. Bueno, realmente solamente demonios. Este término llega a evocar emociones muy variadas en las personas, desde la horrorización absoluta hasta el desequilibrio psiquiátrico, o como un recordatorio de una desesperación incapacitante ante una situación irreconciliable en la vida de uno. Anteriormente les hablé con un poquito de pena sobre un pacto que tuvimos Lucifugo Rofocale y yo. Sin embargo, esta operación fue diseñada y canalizada por el ocultista gringo B.K. Jehan. En sí, un pacto en su forma más básica podemos decir que es un acuerdo mutuo entre un espíritu y un conjurador. Pero primero permítanme darles un poquito de contexto del asunto y luego les digo cómo realizar esto paso a paso. Al menos quiero darles contexto según me sea posible atisbar basado en mi experiencia. De hecho, esta operación mágica fue de las primeritas que tuve la dicha de aprender a hacer y obtener resultados. Y vaya, ¡qué resultados! Sin duda fue gracias a esas decisiones precipitadas hace tantos años, en las que me aventé de cabeza a pactar con el primer demonio que encontrara, lo que me permite estarles hablando aquí de esta manera. Hay mucho que decir sobre el tema, así que dividiré el video en varias partes para su mejor consumición. Espero no les moleste que empiece por contarles un cuento. Mas no cualquier cuento, sino la vez que evoqué y pacté con un demonio por primera vez, esperando que con tal experiencia tengan una idea de cómo va la cosa. Entonces fuese una vez un joven y no tan inocente Efrem Watili quien deambulaba por cierta alcantarilla virtual cuyo nombre no quiero recordar, cuando repentinamente encontré un testimonio de un vato a quien llamaremos AMS, quien relataba en texto verde su experiencia evocando a Orobas, demonio descrito en el Lemegeton Ars Goetia de la llave menor de Salomón. En tal relato, este pobre iluso AMS, después de leerse el Lemegeton, en la versión de Lon Milo Duquet, de la cual hablaremos más tarde, se le hizo buena idea replicar la experiencia del autor evocando a Orobas, para proponerle un trato. Las específicas de su trato no las compartió, pero sí todo lo demás. Materiales, disposición del templo, conjuros, etc. Básicamente el método, usando el método tradicional le llamó. Ocurrió la manifestación astral del espíritu y, como no, engañó un poquito a nuestro AMS para que fuera poseído durante el ritual y se apuñalara el dedo con su propio atame, para entonces usar esa sangre para sellar su pacto. En verdad había sido una magnífica idea. Tras contar su historia nos inspiró a varios ingenuos a intentarlo también, aunque tal vez con un poco menos de apuñalamiento involuntario. Este compa AMS tenía formación previa en las artes ocultas, pues había estudiado hermetismo por un tiempo. No obstante, este había sido su primer contacto con un espíritu jamás. Durante los hilos de conversación en dicha alcantarilla de foro, e impulsado por la repentina popularidad de su testimonio, siguió evocando otros espíritus, también del Lemegeton, y contando sus experiencias. Además de haber hecho un pequeño archivo de texto donde describiría paso a paso su fórmula de evocación, la cual, cito textualmente, era lo más cruda y barata que se pudiera lograr. Confirmo, esto en mi experiencia, que así era. Pues en cuanto leí todo aquello junto con las instrucciones debidas, me dispuse casi frenético a ponerlas a prueba. En esos días mi cosmovisión era un empedernido ateísmo, cínico e hipermaterialista, profundamente indolente ante hechos que podrían arruinar mi vida y la de mi familia si es que alguna de esas patrañas que vieran en películas de terror tuviera un atisbo de cierto. Sin embargo, impulsado por una curiosidad mórbida y la remota esperanza de tal vez tener una vida faustiana,
Pues me fui al cerro más cercano que encontré junto con una pequeña tableta de madera con el sigilo de Orobas grabado a mano, como no, unas velas negras, incienso y un par de cositas más para hacer mi triángulo y mi círculo. Intentaba llevar pocas expectativas del asunto en caso de que no pasara nada, pero estaría alerta a cualquier cosa. Debo agradecer, seguramente más a Orobas que nada, que el método de evocación y en sí todo el enfoque descrito por AMS fuera uno más próximo a la demonolatría de lo que uno pudiera esperar para esos años y para ese sitio web. Con esto me refiero a que si bien AMS seguía empleando algunas fórmulas mágicas judeocristianas, proclamaba que era mejor tratar al espíritu como un igual en vez de intentar encadenarlo, torturarlo y obligarlo a realizar la voluntad del conjurador, enfoque del cual me enamoré desde un inicio aún sin saber que era el enfoque de la demonolatría. Y así hice pues, dispuse un día, porque pues a esa edad no iba a ir al cerro de noche, ¿verdad? Encontré un bonito lugar relativamente escondido en las cercanías de la cima. Saqué todo y un poco confundido entre qué hacer y qué no. Tracé mi círculo en la tierra con un hexagrama dentro, dibujé con una cinta un triángulo sobre una piedra, donde luego posaría la vela, una varita de incienso y el sigilo. Instintivamente recité el poema A Pan de Aleister Crowley, para luego seguir con los conjuros en prosa que eran indicados. Apenas había empezado con las conjuraciones cuando el aire a mi alrededor se tornó denso, perceptiblemente pesado. Nubes cubrieron la zona del cerro donde me encontraba y, así como el aire, el sonido se hizo raro, como si un velo de silencio apagara todo lo demás. No había otro sonido más que el viento soplando y mis palabras. Yo me empecé a sentir una combinación entre somnoliento, confundido y disociado. Veía confundido cómo la luz del día alrededor del círculo parecía desvanecerse o algo así. Había un aura sutil alrededor del triángulo que distorsionaba tanto la iluminación como las formas de todo. Y cuando pronunciaba y llamaba el nombre de Orobas, la pesadez llegó a su cúspide. La temperatura se alzó a pesar de que las nubes habían cubierto completamente el sol. De por sí este calor no era el natural del día, sino que se sentía eléctrico y agresivo, como si en cualquier momento una bestia convulsiva saldría de atrás de la piedra. A pesar de ello me mantuve más o menos en sintonía con lo que iba a pedir. No escuché la voz del espíritu ni pude verlo más allá de estas sensaciones que acabo de describir. Sin embargo, aún así, AMS recomendaba seguir el procedimiento ordenadamente, a pesar de no llegar a sentir o ver nada. Y así hice. Si bien mis sensaciones en ese momento eran del todo menos naturales, aún dudaba si lo que estuviera haciendo pues estuviera funcionando. Proclamé el trato que quería, el tiempo y la recompensa, despedí al espíritu y terminé el rito. Me pareció muy divertido también que en cuanto diera por terminado, las nubes que me hubieran cubierto desde el inicio del rito se despejaran inmediatamente. Igualmente el aire dejó de ser tan opresivo, los pajaritos y animalitos del bosque volvieron a su sinfonía normal y mi conciencia también volvió a la normalidad. Lo que le pedí al espíritu en forma de pacto fueron dos cosas. Primero, que le ayudara a mi padre en su trabajo a arreglar unos problemas que amenazaban con despedirlo, y en segundo, que fuera mi tutor para el aprendizaje de las ciencias ocultas. Si bien en su momento dudaba de la primera petición, hoy debo decir que ambas cosas fueron cumplidas perfectamente. Hoy en día mi padre ya no está en ese trabajo, y Orobas ya no es mi tutor de magia directamente, pero en su momento fue un éxito total. A cambio, yo le había prometido contar mi experiencia favorable a otros, honrar su nombre y también le prometí una botella de ron especiado como ofrenda. Esto también era parte del proceso. Fue AMS quien nos reveló esta forma muy práctica y amena de honrar un espíritu al invocarlo mientras se consume una ofrenda en honor de dicho espíritu, ofreciendo no solamente lo que se ingiere, sino también todas las sensaciones y efectos que tal bebida o alimento provocasen. Cuando fue mi turno de cumplir mi parte del trato, bebiéndome dicho ron, me di cuenta entonces de que hacer esta técnica no solamente le gustaba al espíritu, sino que prácticamente te estabas empedando junto con el espíritu, disfrutando juntos y charlando como si de un compañero se tratara. Incluso,
de un amigo. ¿Pero por qué Orobas? Bueno, como mencioné anteriormente, fue a su vez por el inspirador testimonio del autor de ocultismo Lon Milo Duquet sobre su experiencia con Orobas, quien fuera su primera evocación demoníaca también. Este autor escogió este espíritu debido a su descripción del Emegeton, la cual indica que es un espíritu que siempre será fiel al conjurador y no le mentirá. Orobas sí miente, pero siempre para el bien del conjurador, eso es cierto. Que es fiel al conjurador también es cierto. Podría decir que él junto con AMS fueron mis primeros tutores de magia. Porque sí, después de mi evocación lo publiqué en su hilo de conversación y fui contactado por dicho AMS para formar un pequeño grupito junto con los otros insensatos que le hicimos caso a su espiritismo amateur. Y juntos compartimos experiencias y conocimientos. Después, AMS dejó de tener contacto con nosotros, otros tantos se volvieron loquitos y los demás solo se fueron al carajo por sus propios medios. Pero bueno, eso ya es ajeno a este tema. Obviamente yo continué con mis experimentos en evocación demoníaca. Si bien algo me había hecho clic la primera vez con Orobas, necesitaba más datos para terminar de creérmela y sobre todo necesitaba resultados. Mi pacto con Orobas duró varios meses, me parece que unos 3, si mal no recuerdo, y durante entonces realicé varios otros pactos de corta duración con otros espíritus. Obviamente después del pacto de Orobas pues seguí haciéndolo, ¿no? De hecho nunca he parado. Fue en mi segundo trato demoníaco en el cual le pedí inspiración artística a Fénix, otro espíritu del Emegeton. Y fue con este espíritu cuando escuché por primera vez la voz de un espíritu. Y sentí toda la gloria de una manifestación demoníaca jugando para darme lo que había deseado. Y por gloria me refiero a que fue traumatizante y doloroso, no solo para mí, sino para terceros. Sin embargo, obtuve la inspiración que necesitaba. Y aparte, a un gran amigo, Fénix. A pesar de todo. Mi primer trato con él, con Fénix, duró un mes. No, 2 semanas. Sí, duró 2 semanas. Otros pactos que hice posteriormente, por ejemplo, otro que hice con Bael, duró un mes. Otro con Paimon, duró otro mes. Pero bueno, vamos paso a paso y ahorita les explico por qué de todo eso. Esto es algo que desglosar con mayor profundidad, pero básicamente podemos distinguir 2 tipos de pactos que se pueden acordar con un espíritu en relación al tiempo de la operación. Como habrás notado, hay una diferencia entre estos pactos que he comentado con el clásico concepto de pacto faustiano, como el que se describe en el Grimorio de San Cipriano, el cual solo mencionaré porque explicarlo sería motivo de un video entero. Pero básicamente una de las principales diferencias entre estos es el tiempo y la complejidad. Sin embargo, estas dos pues van de la mano. Podemos decir que existen pactos temporales o rápidos, si lo queremos ver así, que pueden durar desde unas semanas a un mes o varios meses. Solo lo suficiente para llegar a un resultado específico, desde el cual gira todo el pacto y prácticamente toda la acción del espíritu. En cambio, el otro tipo de pactos son aquellos que o de plano son vitalicios o al menos duran mucho tiempo, varios años o décadas. Incluso hay pactos que pueden durar varias encarnaciones. Este tipo de pactos más largos suelen implicar una relación de trabajo íntimamente cercana con el espíritu y el conjurador, el cual puede pedir protección, riquezas, salud, amores, conocimientos y todo lo demás que alguien pudiese pedir. Por ejemplo, el pacto infernal que vemos en la obra de Fausto por Johann Goethe, en el cual el protagonista pacta con Mefistófeles para una vida de placeres y riquezas. Podríamos decir que este pacto es de esta naturaleza vitalicia, mientras que el pacto que yo hice con Orobas sería de esta naturaleza más rápida o temporal. De nuevo, un pacto con un espíritu es un acuerdo mutuo entre el conjurador y un espíritu para llegar a un fin específico. Ambos deben dar su palabra irrevocable en este contrato y cumplir su parte del trato según se acuerde. Así como pides, debes dar, y cuando recibas lo que pediste, debes de pagar lo acordado. Como siempre, como es el sapo, es la pedrada.
Si vas a pedir ayuda, conseguir una chambita o quieres meterte en los pantalones de alguien, entonces probablemente no sea costo equivalente el ofrecer tu alma por algo tan simple. De por sí, si eres principiante es casi imposible que ofrezcas tu alma, pero hablaremos de eso otro día. Generalmente para un favorcillo sencillo, ofrecer una o dos botellas, bueno, unas cuantas botellitas de buen pisto, suele ser suficiente para que el espíritu se ponga a chambear. Ahora que, si pides riquezas y excesos más allá de tu imaginación, entonces el pago debe de ir más acorde. O al menos ojalá fuera tan sencilla. La verdad es que si ahora va alguno de ustedes, alguna personita tan fresca en el ocultismo como Flor de Verano, a pedir un castillo en Viena, pues seguramente el espíritu en cuestión se ría de ti y le cuente a sus amigos que hoy en la chamba un bebé le pidió un castillo, no logrando más que risas y condescendencia espiritual. Vean a Fausto, él pudo tener tal trato debido a que era un viejito virtuoso y erudito cuya alma era reconocida por Dios, según. Es un trabajo de ficción, pero didácticamente pensémoslo, ¿no? Pactar con un espíritu no es solamente pedir por pedir, debe de haber razones y debe picar el interés del espíritu o al menos tener algo con que sustentar tu plegaria. Todo esto tiene un tinte parecido a la economía humana, aunque más encaminado pues al trueque, ¿no? Esto llega a ser un poquito complejo, saber qué pedir, cómo pedirlo y a quién pedirlo y qué ofrecer a cambio. Tal complejidad nos ha causado a más de uno el dispararnos en el pie o de plano fracasar en lo que queríamos. Sin embargo, hay una única cosa que te mantendrá más o menos a salvo de joderte la vida por un error en la interacción con un espíritu. Eso es la honestidad. Si eres neófito o principiante y te avientas a querer pactar con un espíritu, debes de hacerlo con una convicción pura. Así, a pesar de que la cagues en el proceso del pacto, el espíritu puede apiadarse de ti y en vez de dejar que se joda tu vida, solamente darte una lección para que aprendas, la cual suele ser dura y dolorosa, pero verás que serán de las mejores lecciones que jamás podrías tener. El rito para pactar es sencillo, realmente. La planeación perfecta de un pacto no lo es. Aquí tampoco se trata de un duelo de astucias en la que tú intentas estafar al espíritu, como se ve en otras obras de ficción donde se engaña a un demonio para obtener tal o cual cosa. Si eres principiante, ni se te cruce por esa cabecita loca el intentar engañar a un espíritu. No lo lograrás nunca y ahí sí te joderás la vida. Es mejor jugar bien y bonito con los espíritus, siendo respetuoso y cortés en el rito, con honestidad y sinceridad, llegar a un acuerdo con el espíritu, ser específico en todo, tanto en lo que le prometes como en lo que quieres y en el tiempo del pacto. ¿Cómo saber cuánto tiempo debe de ser un pacto? Depende de lo que quieras y tu contexto. Por ejemplo, si vives debajo de un puente y pactas con alguien para salir de esa situación y tener una casa propia, probablemente se ocupan varios meses o hasta un par de años para obtenerlo. Si quieres meterte en los pantalones de tu compañero de trabajo que no le gustas, pero tampoco te odia, ambos están solteros, no eres modelo, pero tampoco eres una obra de arte moderno, entonces puede que un mes o dos sean suficientes. Le estoy dando tantas vueltas a estos puntos porque quiero dar la idea general de cómo un principiante puede empezar con esto sin morir en el intento. Hay tanta mierda de desinformación y calumnia ahí fuera que es casi imposible no ser afectado por ello. Y solamente la experiencia pura y dura va a despejar estas preconcepciones erróneas. Que se joda Hollywood, por cierto. Realmente el mejor acercamiento a un pacto es cuando ya tienes las capacidades sensoriales necesarias para comunicarte claramente con un espíritu. Hablarle de tú a tú. Entonces todo esto se hace mucho más sencillo, ya que puedes preguntarle directamente qué es lo que quiere por hacer tal cosa y en cuánto tiempo lo logrará, en vez de andar adivinando los detalles por ti mismo. No obstante, así fue como yo y tantos otros lo hemos hecho. De nuevo, sinceridad y honestidad. Cuando yo me acerqué a Orobas para pedirle que me enseñara, era con toda la sinceridad del mundo de querer aprender más. Generalmente a los demonios les encanta ser contratados para enseñar sus conocimientos o ayudar con algo relativo al arte o al conocimiento. Por cierto, si no lo había dicho aún, traten a los espíritus como iguales, con respeto y amabilidad. Si les han demostrado confianza, entonces confíen en ellos, y la confianza y amabilidad será recíproca. Tengan miedo, dudas, paranoias raras y miéntanse a sí mismos y al espíritu y tendrán un boleto para Villa Jodidos en un asiento muy especial justo encima del trinche de un demonio.
También, si no quieren sorpresitas, sean específicos en lo que piden. Dejen muy claro que no quieren que ni sus conocidos ni ustedes sufran daños durante la operación, durante el pacto, o al menos que sea el mínimo posible, según sea el caso. Si son principiantes y no han desarrollado sus sentidos astrales, vean mi video. No, y en serio, pueden usar adivinación durante el rito para canalizar la respuesta del espíritu. Es que tengo un video de cómo hacer eso, pero en fin. Seguro me estoy saltando algunas cosas importantes que debería decirles, pero bueno, dejaré que las descubran por ustedes mismos. Podría seguir un largo rato hablando del contexto de la operación en sí, así que mejor les presento ya directamente con el método práctico de cómo pactar. Lo demás, pues, ya veremos. Si no aprenden cayéndose un par de veces, no van a apreciar su propio progreso tampoco. Vale pues, entonces al carajo la preconcepción de que los pactos espirituales son solo para los archimagos de órdenes esotéricas vetustas y pretenciosas. Es una operación riesgosa, sí, pero el que no arriesga no gana. Y especialmente cuando se trata con demonios, los pusilánimes y miedosos son los primeros en ser aplastados. Cuando reciben el vergazo, agradezcan porque seguramente es por su propio bien, aunque no se den cuenta de ello en el momento. Para empezar a hacer pactos, recomiendo a los espíritus del Ars Goetia. Muchos de ellos ni siquiera son demonios completos y son súper amables y divertidos. Algunos hasta podrían tener tratos con niños. De entre los 72, pero no lo hagan, por favor. De entre los 72 espíritus que la versión actual del Ars Goetia registra, hay uno para cada cosa. Entonces, lo primero es creer algo. Si no quieres nada, entonces, ¿qué haces pensando en pactar con nadie? Define tu objetivo tan preciso como puedas. Luego consigue una copia del Emegeton. Si es una en PDF es suficiente. Recuerden, lo importante de un libro no es su presentación, sino sus letras. Denle una checada al catálogo de espíritus, lean sus descripciones y vean sus símbolos. También distintos bueno, no sé si Lemegeton sea una palabra, distintas ediciones del Lemegeton de distintos autores y en distintas corrientes tienen distintas descripciones. Por ejemplo, el de Connolly tiene descripciones distintas a las del de Lon Milo, y el de Lon Milo es diferente del tradicional de Stephenson. Entonces, llegó a este punto. Es muy común que unos espíritus te interesen más que otros o sientas intuitivamente quién sería buena opción para tus necesidades cuando estés viendo dicho catálogo. Una vez ello definido, lo siguiente es manifestar al espíritu para platicar sobre el pacto. La evocación es un rito más formal para realizar un pacto, sin embargo también se puede pactar con ritos de invocación. Sin embargo, lo más recomendable es que sea mediante evocación, es como más formal, como digo. Para evocar, pueden incorporar un círculo para posicionarse ustedes, dentro, obviamente, o no. Un circulito no les salvará el culito si un espíritu se enoja con ustedes. Como he dicho antes, en ocasiones anteriores, pueden usar un círculo como enfoque de sus propias energías, y no tanto como para protección, sino más pues para hacer el espacio sagrado, para una propia concentración de su ser. Aunque eso sí, si van a evocar en un sitio de dudosa higiene espiritual, lo mejor es sí usar un círculo para evitar problemas con parásitos y espíritus menores jodiendo la operación. Eso, y obviamente ritos de destierro en el lugar previos a la evocación. Si tienen dudas sobre la identidad del espíritu conjurado, pídanle que firme su nombre. Solo el espíritu a quien le pertenece la firma puede realizarla, a menos que sean principiantes y no tengan forma de ver dicha firma, ¿verdad? Entonces pueden asegurar el espacio previamente con una invocación a una deidad mayor, o una autoridad mayor. En este caso, pues podría recomendar Satán o Hécate. Deben de armar un triángulo lo suficientemente grande para que quepa el sigilo del espíritu, las velas que vayan a usar y las ofrendas, que suele ser incienso casi siempre, pero también pueden agregar tabaco, alcohol, flores, etc. Como dije, ustedes van dentro del círculo
y digamos unos mínimo 10 centímetros, 30 centímetros, algo así separado del círculo, de preferencia viendo hacia el norte o al este, ponen el triángulo. Alzar un espacio consagrado ayuda bastante también. Para eso, repetir la fórmula mágica Melos de Quo Magma 9 veces. Aquí prenden sus velitas y sus inciensos. Asegúrense de aclarar en voz alta que el incienso es una ofrenda a la entidad deseada que van a llamar. Para presenciar la energía de un espíritu, basta con vibrar repetidas veces el nombre de la entidad deseada hasta que se sienta el cambio en el ambiente. O bueno, pues lo vean, ¿verdad? Incorporar otras fórmulas mágicas como el En del espíritu o cánticos consagrados al espíritu ayuda también. Lo mejor es observar en trance el sigilo del espíritu mientras se recitan las fórmulas. Y cuando el sigilo empiece a brillar, moverse y cambiar, es cuando se ha logrado una conexión energética. Agregar una prosa como yo te invoco, espíritu tal tal, desciende de la esfera de donde te encuentres y manifiéstate ante mí. Responde mi llamado y aparece. En nombre de Satán yo busco la comunión contigo, pues te ofrezco un trato por tu servicio. O algo así. Puede servir también para, puedes llamarlo, según sus gustos. Y no tiene que ser específicamente esas palabras, pueden decir lo que quieran, más o menos como por ese rumbo, ¿no? Será cosa personal de cada uno, de su experimentación de cada uno, para encontrar su método preferido y si entonar largos rituales en voz alta o si solamente con vibrar su nombre, pues ya es suficiente para llegar a la manifestación deseada. Incluso algunas personas prefieren usar únicamente la voz astral para cualquier fórmula. Eso dependerá ya de ustedes y de su experimentación. Ahora aquí prosiguen una vez que el espíritu haya respondido a su llamado. Pero quiero hacer una nota sobre eso. Especialmente si van empezando, puede que les sea complicado determinar con certeza la manifestación del espíritu. O como mencioné antes, de que de plano no sientan nada. Sin embargo, como principiantes es mejor dar por sentado que el espíritu está escuchando. Así que si llegan hasta aquí, no paren con el ritual solamente porque no perciben nada. Es un error súper común pensar que no está funcionando porque no sienten nada y dejar toda la operación a medias. Sin embargo, eso es problema de sus propios sentidos astrales, seguramente. No hagan eso, prosigan. Prosigan hasta el final aunque no sientan nada, ya que como principiantes no tienen razones para pensar que el espíritu no está ahí. Prácticamente siempre responden estos espíritus, así que por favor, sigan hasta el final. Sea que detecten la manifestación del espíritu o no, lo siguiente es darle la bienvenida. Sean corteses, digan hola como mejor sepan. Luego pasan a exponer su caso si gustan y a describir el trato que le ofrecen al espíritu. Esto es, qué es lo que quieren que el espíritu haga y qué le darán ustedes a cambio. Aquí pueden preguntar si es suficiente con su ofrenda. Usen la mejor técnica adivinatoria que tengan para interpretar la respuesta y luego propongan un tiempo razonable para que el espíritu realice su tarea. Lo mínimo que yo les recomendaría para cosas sencillas suele ser un mes, pero depende. Por ejemplo, cuando yo pedí inspiración a Fénix, fue un plazo de 2 semanas y pues estuvo bien. Si tienen duda, déjenlo entre 3 a 6 meses. De por sí, en su primer pacto no les recomiendo que pidan nada espectacular o tan importante, a menos que sea una emergencia. Recuerden que están experimentando y aprendiendo. De nuevo, usen adivinación o sus sentidos astrales para interpretar la respuesta del espíritu sobre el tiempo. Una vez acordado el tiempo, den más indicaciones específicas si las necesitan, como lo que les dije de que nadie debe salir lastimado ni arruinado, o también pueden poner cláusulas de apoyo, como por ejemplo decirle al espíritu que tienen una semana de plazo para hacer cambios al contrato actual, según la situación o si omitieron algo importante durante el rito inicial o cosas así. También pueden agregar cláusulas en las que se acuerde que una vez terminado el plazo inicial acordado, si el efecto del espíritu todavía es necesario para la situación en cuestión, permitir una renovación del contrato.
Esto parece algo como como un contrato legal y pues sí, es muy parecido a ello, o al menos muy parecido a un contrato de trabajo. Sin embargo, no aburran al espíritu recitándose literalmente un contrato de trabajo tampoco. Sean concisos y no se mamen. Tengan en cuenta que el espíritu es quien les está haciendo el favor y no al revés. Así que prioricen la comodidad de este. Recuerden siempre asegurar todos los puntos del trato confirmando la aceptación del espíritu a través de adivinación o de su conversación directa. Una vez todos los aspectos del pacto discutidos, le preguntan al espíritu si necesita que ustedes hagan algo extra. Por ejemplo, si quieren pactar para que les consigan chamba, tampoco esperen que les caiga en sus tersas manitas sin hacer absolutamente nada. Tienen que chingarle ustedes también. Si no hay acción de su parte, ni con la ayuda de los 72 juntos, tendrán lo que quieren. Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Aunque no le están rogando a un dios, sino a un demonio. Una vez dicho todo esto, y dispuesto todo entre ustedes y el demonio, o demonios, puede proceder la despedida. De nuevo, sean corteses, díganle al espíritu que puede permanecer aquí en este plano cuanto desee y necesite, pero ustedes dan por terminado el ritual. Se despiden y cierran todo. Si tienen un círculo, lo liberan junto con el triángulo y así. Dejan el incienso corriendo y pues ya, ustedes lo dan por terminado. Luego pueden proceder a hacerse un sándwich y relajarse tantito. Por todos los dioses, por favor no se dejen llevar por sus preconcepciones de Hollywood. Basta con conocer un espíritu y platicar con él de forma tranqui e íntima para darse cuenta de que por regla general los espíritus, demonios o no, son mejores que las personas. Si a un humano le dan la mano, en confianza, seguramente les tomará el pie. Los demonios son más decentes, se los aseguro. Tengan mente abierta y confíen en sus experiencias y su intuición. Sobre todo, no sean maricas. Por cierto, no teman el castigo de Dios por pactar con demonios. Jehová es una perra y no se metería en sus asuntos a menos que ustedes lo dejen. Es como un acosador cobarde que solo molesta a quienes se dejan, realmente. Si bien la influencia judeocristiana islámica puede joderles el ritual, si es que hay mucha presencia de ello en donde hacen su operación, las energías infernales del demonio que ustedes llaman por cuenta propia, más su propia blasfemia de ustedes, ¿verdad?, deberá ser suficiente para mantener esas energías a raya. Si de plano se cagan en las patas con solo pensar en pactar con un demonio desconocido, pero por alguna razón de sus vidas es apremiante que pacten o a pesar del miedo realmente quieren hacer esta operación, entonces pueden empezar con Orobas también, como lo hizo Lon Milo Duquet, AMS y yo, y otros tantos. Orobas puede llegar a ser un maestro rudo, pero como dije, siempre será fiel al conjurador y velará por su bien, a pesar de que dicha rudeza pueda aparentar lo contrario a veces. Para mayor información pueden irse a leer el testimonio de Lon Milo Duquet sobre su evocación a Orobas, la cual está descrita en su edición del Lemegeton. Cabe destacar que esta manera de pactar sirve no solo para demonios, sino para prácticamente cualquier espíritu que esté dispuesto a formar un pacto con humanos, incluyendo ángeles, deidades, elementales, muertos y demás. Aunque claro, suele haber diferencias en las ofrendas que se les puede ofrecer a cambio, según la especie de entidad con la que pacten. Por ejemplo, a algunos ángeles no les gusta el pisto, prefieren ofrendas de comida, pero por el momento yo les recomendaría que se mantengan con ofrendas de pisto a demonios hasta que tengan más experiencia con todo el espiritismo en general. Si no pueden beber alcohol, entonces un puro de tabaco puede consumirse de la misma forma. Específicamente con demonios se puede hacer esto de consumir la ofrenda uno mismo mientras se invoca al espíritu. Con otras entidades puede cambiar esto. Es una práctica común que puros de tabaco se dejen quemando en un altar como ofrenda a un espíritu sin que nadie los toque. Y esto también es válido. Incluso algunas entidades prefieren que así sea en vez de que el conjurador los consuma. Repito, al menos para los 72 espíritus del Lemegeton, sí se puede hacer esto de consumir uno mismo la ofrenda junto con ellos. Otros espíritus que recomiendo como primera evocación son Orobas, Fénix,
Amon, Vásago, Paimon, Astaroth, Salos, Stolas, Ami, Dantalion y Aures. Pero básicamente cualquiera de los 72 está bien. Chequen los símbolos del Grimorio y probablemente van a sentir cierta atracción hacia algunos de ellos en específico, más que a otros. Pueden empezar por ellos también. Ahora bien, lo más importante de esto: cumplan su palabra al pie de la letra. En este mundo no tienen más que su palabra y sus huevos. Fallen en cumplir un pacto y su palabra perderá valor. Cumplan su palabra y serán respetados y queridos. Respeten a sus aliados espirituales, no son sirvientes de ustedes, ni ustedes de ellos. Business es business. Tómenselo en serio todas y cada una de las veces o pueden arriesgarse a que los espíritus dejen de tomarlos en serio a ustedes. El mejor consejo que les puedo dar es respeten sus negocios, ¿sí? Pero también acepten su propio cariño a estos espíritus. Si hacen las cosas bien, se darán cuenta cómo podrán considerar amigos cercanos a alguno de estos seres. Amigos con todas sus letras. Pero tampoco sean pasguatos y lelos. Tengan una mente astuta y perceptiva, o se arriesgan a de que cualquiera se los haga pendejos. Un pacto, además de ser una de las herramientas mágicas más potentes que puedan tener, también sirve para conectar los mundos, permitirles conocer el extraño y maravilloso mundo de los espíritus junto con sus habitantes, y a través de su comunión encontrarse a ustedes mismos y su camino. Así me pasó a mí, al menos. Empezando con pacto tras pacto, conociendo espíritu tras espíritu, fui aprendiendo de ellos y conectando puntos hasta que logré formularme una práctica esotérica propia, con los espíritus directamente como guías. Si tienen dudas sobre el tema, apreciaría que las escribieran en los comentarios para que las responda o incorpore en los siguientes videos de este tema. Si quieren hacerlo ya, esto de pactar, pues busquen un destierro apropiado según su corriente espiritual para evitar problemas con impostores. O el consejo de invocar una autoridad mayor. En fin, si tienen más dudas sobre la comunicación espiritual, como dije, también tengo un video donde hablo a fondo sobre eso y cómo despertar y desarrollar los sentidos astrales. A las personas que he iniciado antes de su primer rito de evocación les pongo la rutina de trabajar sus sentidos astrales mínimo por un mes antes de hacer el rito. Esto no asegura que podrán ver y hablar con el espíritu perfectamente, pero sí ayuda a las probabilidades. Si tienen dudas sobre si los espíritus existen o si solo son una parte de sus cerebros, bueno, sigan correteándose el culo o pacten con uno y saquen sus conclusiones en base a qué tan ominoso se pone el pedo. Porque de que se pone ominoso, pueden estar seguros de que se va a poner ominoso. Sin miedo al éxito, mis todos tibios, todos tiernos. Para el siguiente video del tema probablemente hable más a fondo de los pactos vitalicios o estos pactos más avanzados. Ya que pues es obvio que entre mayor sea el tiempo, mayor es la complejidad del pacto. Como pues el de Fausto, ¿no? Si son principiantes, no se los recomiendo tener un pacto de esta naturaleza, o se van a quemar o decepcionar porque los van a tomar de a pendejos. Solamente en ciertas situaciones muy específicas sería buena idea que un principiante empezara con un pacto en ciertas corrientes, pero ya hablaremos de eso después. Sin más que mal aconsejarles de momento, me despido para irle a aullar a la luna. Me saludan a Orobas si se animan y le dan un ósculum infame de mi parte. Chao, chao.